Hola, como siempre, un gusto saludarlos a través de este canal. Yo soy Jesús. Les invito para que nos sentemos cómodamente, los que puedan sentarse cómodamente, cierren sus ojos, hagamos un momento de oración, respiremos, hagamos una respiración muy profunda. Padre, hoy quiero agradecerte el que he hecho conciencia del gran amor que me tienes, la confianza que me tienes al venir a enviarme a este mundo para continuar y ser parte del proceso, del plan de salvación que tienes para con cada uno de nosotros. Me siento feliz por saber que soy parte de tu proyecto en el plan de salvación, en un proyecto en bien para la humanidad. Por eso te doy las gracias, porque he venido a este mundo para poder continuar la obra que otros iniciaron y poder continuar dando lo mejor para este mundo y transformarlo con nuestra propia vida. De veras, Padre, gracias. Hoy en este día te ofrezco todo, cada uno de mis trabajos, los ofrezco en tu honor y con amor para glorificarte en el servicio a los demás. Gracias, Padre. Gracias porque así te ha parecido bien. Vayamos abriendo nuestros ojos poco a poco. Mientras se siga viviendo en las injusticias, significa que no hemos avanzado para transformar la vida del mundo. Todas las injusticias que vemos a nuestro alrededor, eso significa que no hemos estado trabajando para hacer ese bien. Si la misión es venir a este mundo para poder experimentar el bien, y si estamos viendo injusticias, entonces significa que no hemos vivido en esa justicia. ¿Qué es la justicia? Hacer el bien y evitar un mal. Si vemos tantos males a nuestro propio alrededor, entonces cada uno de nosotros debemos de reflexionar para darnos cuenta si estamos cumpliendo con nuestra propia misión en ese mundo. Si estamos viviendo en la justicia, trabajando siempre por el bien hacia los demás y evitar cualquier daño. Por eso las injusticias manifiestan que no estamos trabajando como debemos de hacerlo. Estar conscientes de nuestra misión es lo más importante. Nos toca vivir un momento, vivamos ese momento. El momento que nos toca vivir. Ya vendrán otros que continuarán con nuestra propia obra y entonces ellos mismos se darán cuenta de lo que tienen que hacer. Continuar con lo que nosotros ya hemos construido y ellos seguir trabajando cada vez más. ¿Recuerdan la frase que hicieron los discípulos a Cristo Jesús? Los discípulos de Juan que le preguntaron, ¿eres tú el que ha de venir o debemos de esperar a otro? Cada uno ha venido para poder cumplir con esa misión. Vendrán otros a continuar con su propia obra. Cristo vino a hacer lo que le correspondía hacer. Vino para poder, con su propia vida, denunciar las injusticias y poder enseñar a la gente a vivir en la justicia, siempre buscando, experimentando el bien y un bien para los demás. Él vino precisamente a eso. Y cuando los discípulos de Juan le preguntaron eso, él no contestó más que, vayan, dígale a Juan. Y él, después de curar a los enfermos, los leprosos, hacer ver a los ciegos, hacer que escucharan los sordos y demás, hacer andar a los paralíticos, vean y díganle a Juan eso. Pero hay una cosa que debemos de entender. Pensemos en lo siguiente. ¿Qué hicieron los discípulos de Juan? Cuando vieron los milagros de Cristo Jesús, los vieron. Sí, escucharon lo que Cristo decía. Pero ¿qué creen? En cuanto vieron, escucharon, se fueron. ¿Qué es lo que ha faltado? Recordemos que hay 3 canales de comunicación: ver, oír y sentir.
Ellos vieron y oyeron, pero no sintieron. Bueno, ellos sintieron lo que estaban viviendo, pero no lo experimentaron. Y se trata de experimentar en la propia vida. Ese ha sido nuestro problema de siempre. Nos conformamos con lo que otros hacen, con lo que otros dicen, lo que dicen otros. Nos conformamos con eso, pero ¿acaso tú lo has experimentado? ¿Qué sintieron ellos? No lo expresaron. Debemos de entender entonces que nuestra propia vida se trata de experimentar. Y eso es lo que Cristo quiere que nosotros hagamos. Que no nos dejemos guiar solamente por el ver y el escuchar. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo fueron los milagros? Los milagros que realizó Cristo Jesús fue precisamente que la gente lo experimentara en sí mismo. Que la gente experimentara la presencia de Dios dentro de sí mismos. Que experimentaran el amor hacia sí mismos. Que se amaran. Se sintieran amados por Dios, valorados por Dios. Se sintieran dignos de todo. Se convencieran de que precisamente son imagen, criaturas de Dios. Merecen todo. Y esto es lo que ellos se fueron experimentando. ¿De qué sirve que solamente escucharan a Cristo? Que escucharan sus palabras, que vieran a Cristo, lo contemplaran, si no lo experimentaban, lo que Él les decía. Por eso entonces en la propia vida, lo que tenemos que hacer es experimentar todo aquello que vamos conociendo. Experiméntalo, experiméntalo. No te quedes solamente con una sola palabra, hablar, denunciar, y si no lo vives, ¿qué es un profeta? ¿Qué es un profeta? El que habla en nombre de Dios. Pues a eso venimos nosotros. Tú y yo venimos a hablar en nombre de Dios con nuestra propia vida. ¿Cómo vas a manifestar a Dios, al Dios que habita dentro de ti, con tu propia vida, con el servicio a los demás, siempre buscando hacer el bien para los demás? Tú vienes a continuar con un trabajo que otros ya iniciaron. Sí, eso debemos de ser conscientes de esto. Tú vienes de una familia, perteneces a una familia. Vienes precisamente a eso, a poder comprender y entender que es tu familia, que esa familia viene a realizar un trabajo y tú debes de continuar, pero no estancado en lo mismo. Esto que quede claro, no estancados en lo mismo, repetir lo mismo en sus propios, digamos, errores y demás, y repetir y repetir. Se estancan en las mismas situaciones. Imagínense una familia que se estanque en los mismos vicios, en los mismos desórdenes. No tiene sentido. ¿Qué va a crear todo eso? Enfermedades y tipo de muertes. Por eso entonces, sí, cuando cada uno se hace consciente de qué hago en este mundo, pues yo vine a experimentar el bien. Yo vine a poder continuar con un trabajo de familia. Ya habíamos platicado. Tu proyecto de vida, ¿quién lo elaboró? Entre Dios y tú. Ustedes dos elaboraron el plan de vida, el proyecto de vida entre los dos. Yo, mi alma unida a la de Dios, unido a Dios, realizamos ese proyecto de vida. Y Él nos sugirió, ¿y qué te parece hacer esto? Sí, papá Dios, y tú opinabas y decías, papá Dios, me gustaría hacer eso otro, me gustaría hacer adelante, adelante. Y el proyecto de vida se vino haciendo conforme lo visualizase desde el mundo de las almas, ver ese proyecto para poderlo continuar y realizar. Entonces se nos olvida viniendo aquí, se nos olvida, empezamos a entrar dentro del mundo, en el ritmo del mundo y nos olvidamos de nuestra propia misión. Por eso hemos dicho en varias ocasiones que Dios nos invitó a este mundo para ser partícipes de su plan de salvación para este mundo. Tú vienes a aportar lo mejor de ti en este mundo. Es el proyecto, el plan de vida para este mundo que Dios trazó contigo. Cada uno de nosotros somos esos mensajeros que hemos venido a preparar el camino. Para los que vienen detrás de nosotros, tenemos que hacer conciencia para poder dejarles un camino que debemos de continuar. ¿Qué hizo Juan el Bautista? Abrir el camino, preparar el camino del Señor. ¿Qué hizo Cristo Jesús? Venir por ese camino y poder concluir haciendo conciencia a las personas de quiénes somos. Ahora nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Seguir ese camino? Sí, pero para seguir haciendo conciencia y ayudar a otros a hacer conciencia de ese caminar de la vida. Ese es nuestro caminar. Es venir a hacer conciencia, a manifestar la imagen de ese Dios que habita dentro de nosotros. ¿Cómo lo vas a manifestar? En el amor, en el perdón, con los bienes del alma, compartiéndolos con los demás. Por eso entonces lo más importante es compartir la vida con los demás.
la vida con el mundo. No se te olvide, vienes ante todo a continuar con un trabajo que otros iniciaron y vienes a ir cambiando aquello que no está bien. Vas a cambiarlo, no vas a continuar con los mismos errores, sino que vas a quitar todo aquello que no sirve, que es basura, quitarlo y irte quedando solamente con lo mejor. Por eso así se descubre el reino de Dios. Cuanto más compartes la vida con los demás, entonces vas conociendo tus capacidades y cualidades, tus virtudes y talentos, tus dones, todo lo que Dios te dio, lo vas compartiendo. Cuanto más compartes la vida, conoces más lo que hay dentro de ti. Y vas descubriendo, fui capaz de hacer esto, logré alcanzar esto, logré hacer esto, hice eso. Las obras las vas viendo tú y es cuando vas manifestando ese reino de Dios que habita dentro de ti. Por eso hay que compartir la vida con el mundo. Pero principalmente hay que experimentarlo. ¿Dónde? Con nosotros mismos, para después compartirlo con los demás. El reino del amor de Dios, el Dios que nos ama, Él habita dentro de nosotros. Recordemos que se es grande cuanto más se comparta nuestra vida con los demás. Cuanto más compartas la vida con los demás, tú eres grande. Eres grande en el reino de Dios. Sí, se es grande porque entras dentro de ti, toda tu riqueza la vas compartiendo con los demás, con los que habitan dentro de ti, de alrededor de ti, conforme lo que los demás van recurriendo y ves su propio deseo de poderos compartir su vida, tú vas sacando tu riqueza y la vas compartiendo hacia los demás. Eso es lo que tenemos que hacer. A eso estamos llamados en la propia vida. No se les olvide. No nos quedemos con solamente ver y oír. Experiméntalo. Comparte la vida con los demás. Eso es ser feliz. A eso venimos a hacer el bien. Les invito para que hagamos conciencia. Todo eso que se nos da se llama amor de Dios. Por eso les invito a que reciban el amor de Dios. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias.